Bienvenidos. Hoy estamos en clase 8.1.2. 8.1.2 y el título de esta sesión es Cristo Profeta o Cristo el Profeta. Dios mediante, vamos a dividir esta sesión en 3 puntos y ahí están. Número 1, la persona profética de Cristo. Veremos que Jesús es profeta por título, profeta por obra, y también que Él es el profeta de profetas. En segundo lugar, hablaremos de su obra profética tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y número 3, acabaremos viendo algunas bendiciones o privilegios que la Iglesia recibe gracias al oficio profético de su mediador. ¿De acuerdo? Así que hay 3 puntos: la persona profética de Cristo, la obra profética de Cristo, la iglesia profética de Cristo. Bueno, en capítulo 8 de la Confesión de Londres, primer párrafo, estamos ahora viendo los 3 oficios del Señor Jesús. Hoy estamos de nuevo con el tema de Cristo como profeta. Pues vamos a empezar con el primer punto en esta clase, la persona profética de Jesús. Antes de empezar, es importante que os dé una definición sencilla de profeta. ¿Qué es un profeta? ¿De qué estamos hablando? Pues un profeta, en términos bien simples, es alguien que comunica el mensaje de Dios al pueblo. Repito, alguien que comunica el mensaje de Dios al pueblo. Jesucristo comunicó el mensaje de Dios al pueblo, por tanto, Él es profeta. Podemos ver a Jesús como profeta a través del título profeta en las Escrituras. Un texto que, siempre citamos en este sentido es Deuteronomio 18, 15 a 19. En ese primer texto, no vamos a leerlo, pero en aquel pasaje, Moisés comparte la promesa de que Dios levantará a un gran profeta como él. Y luego en el versículo 15 dice, a él oiréis. Esta promesa se cumple en el monte de la transfiguración, ahí en Mateo 17:5, el segundo texto en la pantalla, donde Dios el Padre, en presencia de Moisés, de Elías, habla de su Hijo Jesucristo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese es el cumplimiento de lo que Moisés había profetizado en Deuteronomio 18:15. A él oiréis, y ahora Dios dice en Mateo 17:15, a él oíd. Y sabemos, bueno, que la iglesia primitiva creyó que Jesús era el profeta anunciado por Moisés, porque ahí tenéis la referencia en Hechos 3, 22, 23. Pedro está predicando y él explica que la profecía de Moisés se cumplió en Jesús de Nazaret. Jesús es profeta, porque en las Escrituras él es llamado profeta. Deuteronomio 18, Hechos capítulo 3. Y además de su título, es decir, él es profeta, así como Moisés, Pedro, su obra es una obra profética, así que tiene un título profético, el título de profeta, y número 2, él desempeña una obra profética. Aquí el versículo clave es Juan 17:8. Jesús está en su gran oración sacerdotal diciéndole al Padre, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Ahora, después de leer este versículo, pensad ahora en la definición de profeta que os di a principios de la clase. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que comunica el mensaje de Dios al pueblo. Aquí Jesús dice claramente que recibió palabras de parte de Dios y él dio aquellas palabras a los discípulos. ¿Ves? Jesús es profeta. Él comunica el mensaje de Dios al pueblo. Así que Jesús es profeta por título, Deuteronomio 18, y Jesús es profeta por obra, Juan 17. Jesús es profeta, pero es más que profeta. Él es el profeta de profetas. Lo que quisiera hacer ahora es compartir con vosotros 7 observaciones que revelan que Jesús es superior a todos los demás profetas. Seguramente alguien podría nombrar o añadir más elementos a mi lista, pero son 7 observaciones que yo comparto con todos vosotros.
Ok, número 1. Aquí la meta en estas 7 observaciones, estos 7 argumentos, es defender la idea de que Jesús es superior a los demás profetas, superior a Moisés, quien sale ahí en la pantalla. Número 1. Los profetas comunican la palabra, pero nuestro Señor Jesucristo es la palabra. El profeta comunica la palabra, transmite la palabra, pero Jesucristo es la palabra de Dios. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, el logos, la palabra, y que el verbo era con Dios y era Dios. Así que Jesús es la palabra de Dios. Él es el verbo. Entonces, Él es superior a los demás profetas porque ellos comunican la palabra, mientras que Jesús es la palabra de Dios. Segunda observación. En las Escrituras, los profetas son siervos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Una referencia en este sentido sería Hebreos 3, del 5 al 6, donde el autor dice que Moisés era un siervo fiel en toda la casa de Dios, pero acto seguido nombra el autor a Jesús como el Hijo sobre la casa. Es que Moisés es un siervo en la casa, pero Jesús es el Hijo de la casa. ¿Quién es mayor? ¿Quién es más importante? ¿El siervo o el Hijo? Pues la pregunta se contesta por sí sola, ¿cierto? Cristo es superior. De hecho, también hay una parábola que Cristo comenta en la Semana de la Pasión, en Mateo 21. A partir del 33 al 46, Jesús habla sobre la parábola de los labradores malvados. Y en aquella parábola, los siervos de Dios son los profetas, pero el hijo del padre de la casa es Jesucristo. Así que una vez más, Cristo es superior a los profetas. Y como nos pregunta también Joel Beakey, ¿quién podría darnos mejor conocimiento de Dios que su Hijo? Buena pregunta. Y número 1, los profetas comunican la palabra, pero Jesús es la palabra. Número 2, los profetas son siervos, pero Jesús es el Hijo con H mayúscula. Número 3, los profetas son simples hombres. Moisés, Samuel e Isaías no eran nada más que hombres. Sí, varones llamados por el Señor de forma muy particular, pero hombres, varones. Si regreso ahora a Juan 1:1, dice de Jesús ahí, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Os dais cuenta? Jesús es el verbo. Jesús es Dios. Era en el principio. Así que Juan aquí está proclamando la plena deidad del Señor Jesús. Así que por supuesto Jesús es superior a los demás profetas porque ellos son hombres, pero Él es el Dios hombre. Argumento número 4, que nos revela que Jesús es superior a los profetas, es que todos los profetas, y esto tiene que ver con el tercer punto también, todos los profetas fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Pero cuando leemos el Nuevo Testamento aprendemos que Cristo es la imagen de Dios. Pablo, por ejemplo, cuando habla de Jesús como la imagen de Dios en Colosenses 1, del 15 y 16, Pablo dice que Él es la imagen de Dios y luego habla sobre su obra creadora. Así no se puede hablar de Adán. Adán sí fue creado a imagen de Dios, pero Adán no desempeñó un papel creador. Adán es una criatura, pero Jesús es la imagen de Dios y Él crea todas las cosas. Hebreos 1:3 también dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia del Padre. Y por supuesto, no podríamos describir a Adán ni a ningún otro hombre en la Biblia, ninguna otra mujer en la Biblia de semejante manera. Jesucristo es la imagen de Dios. A diferencia de los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, Jesús es la imagen de Dios, por tanto es superior a los demás profetas. Tenemos 3 argumentos más para, de nuevo, resaltar la superioridad de Jesucristo. Número 5. Todos los profetas testificaron del Señor Jesucristo. Todos los profetas testificaron de Cristo. Cristo era el meollo
del mensaje profético. ¿Y qué es el Antiguo Testamento? Sino el libro de Jesús. Como comentamos hace 2 semanas, desde Génesis 3:15 en adelante, el Antiguo Testamento da a conocer la gran esperanza mesiánica. Y nuestro Señor Jesús dice en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Y también en Lucas 24:44 Jesús dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. A resumidas cuentas, el Antiguo Testamento es el libro de Cristo. Está repleto de Cristo, está lleno. Cristo está en todos sitios en el Antiguo Testamento, pero hacen falta ojos para verlo ahí. Los profetas entonces dieron a conocer a Cristo y el gran anhelo de su corazón era conocer a Cristo más plenamente. De hecho, en 1 de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11, está escrito que los profetas anunciaron la gracia destinada a vosotros e inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Entonces, los profetas, sus pensamientos giraban en torno al Mesías. Estaban deseosos de aprender más, de conocerlo más, de profundizar, ¿no? En esa ciencia divina. Y en ese sentido, pues Cristo es superior a los profetas, porque todos los profetas, ahí en quinto lugar, todos los profetas anhelaban, deseaban ver al Señor Jesucristo. Él es el profeta de profetas. Ok, argumento número 6. Jesús es mayor que el mayor profeta. Okay, así que número 6 se lee, el mayor profeta es Juan el Bautista. Aquí estoy aludiendo directamente a Lucas 7:28, donde el Señor dice, de cierto os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, Jesús está ahí declarando que el mayor profeta es el profeta Juan el Bautista. Así que si Juan es el mayor profeta y Jesús es el profeta de profetas, él tiene que ser mayor que Juan. Y en efecto, eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús es mayor que Juan. Os voy a compartir 6 pruebas. Seguramente habrá más, pero yo os comparto 6 pruebas que demuestran que Jesús es mayor que el mayor profeta nacido de mujer. Número 1. La primera señal de que Jesús es superior a Juan. Marcos 1:2 arranca diciendo, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Él preparará tu camino delante de ti. Así que, ¿quién es mayor? ¿El rey o aquel que prepara el camino delante del rey? Pues, por supuesto, el rey. El que prepara el camino está subordinado al rey. Y por tanto, Jesús es mayor que Juan, porque Juan prepara el camino de Jesús. Juan es inferior, Jesús superior. Así que prueba número 1, Juan prepara el camino de Jesús. Por tanto, Jesús es superior a Juan. Y recordad que Juan es el mayor de los profetas. Si Cristo es mayor que el mayor profeta, pues él ha de ser el profeta de profetas. Número 2. Aquí tengo una cita textual de Juan el Bautista. Es Lucas 3:16. Juan nos dice, sus propias palabras, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista reconoce, confiesa públicamente que ni siquiera es digno de desatar la correa del calzado del Señor. Juan nos está diciendo, Jesús es superior. Él es mayor que yo. Así que primera prueba, Marcos 1:2. Segunda prueba, Lucas 3:16. La tercera prueba, Juan 1:8 se lee. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué es más importante? ¿La luz o aquel que da testimonio de la luz? Pues la luz en sí. Y la luz es Cristo. Una vez más, Jesús es superior a Juan. Así que Marcos 1:2, Lucas 3:16, Juan 1:8. Cuarta prueba. Juan dice algo aquí a primera vista erróneo, pero no es erróneo. Juan 1:30, Juan el Bautista dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí,
porque era primero que yo. Esta cita de Juan Bautista puede confundirnos, porque, claro, uno podría decir que aquí Juan se equivoca. Juan el Bautista dice que Jesús es antes de mí y que era primero que yo. Pero todos aquí sabemos que Juan el Bautista nació 6 meses antes del Señor Jesús. ¿Cómo puede Juan el Bautista entonces decir que Jesús es antes, que Jesús era primero? Porque claro, hermanos, Juan el Bautista está hablando de la deidad de Jesús. Ciertamente, según la humanidad, Jesús nació 6 meses después, pero en cuanto a la eternidad, Jesús era desde el principio. Así que ahí una vez más vemos que Jesús es superior a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Juan es un ser finito, el Hijo de Dios es infinito. Argumento número 5. En Juan 3:29, Juan el Bautista utiliza una imagen, una ilustración, para enseñar a la gente que Jesús es superior. Él dice en Juan 3:29 que él es el amigo del esposo, es decir, Juan el Bautista es el amigo del esposo, pero el esposo es Jesús. Y ahora piensa en una boda. Todos hemos estado en bodas. Yo estuve en una boda la semana pasada en Málaga. Misionero Alex Torres se casó con su amada esposa. Y bueno, me pidieron ahí que compartiera algunas palabras. Y es muy bonito, ¿no? Celebrar una boda. Y aquí está la cosa. ¿Quién es más importante en una boda? ¿El marido o el amigo del marido? Pues de nuevo, la pregunta se contesta por sí sola. El marido es más importante que el amigo, ¿verdad? Y el amigo del marido, en el día, si él llega a casarse, pues él será el protagonista de la boda. Pero el protagonista de la boda es el varón. Y bueno, desde luego la mujer también, ¿no? Pero os dais cuenta, Juan entonces dice que yo soy el amigo del esposo, pero Jesús es el esposo. Jesús es mayor que yo. Y finalmente, sexta prueba, esta frase que muchos tenemos ya memorizada, Juan 3:30, Juan dice, y yo sé que vais a poder completar esta frase sin que la acabe, Juan dice, es necesario que Él crezca, pero que yo, muy bien, mengüe. Cristo crece, es necesario que yo mengüe. 6 pruebas de que Jesús es superior. Habrá más, seguramente, pero ahí tenéis 6. Marcos 1:2, Lucas 3:16, Juan 1:8, Juan 1:30, Juan 3:29, Juan 3:30. Y para acabar mi lista de 7 argumentos en cuanto a Cristo como profeta de profetas, los profetas empiezan sus mensajes diciendo cosas tales como, así dice el Señor, o vino a mí la palabra del Señor diciendo, bla, bla, bla. Pero cuando Jesús nos habla, Él no dice así dice el Señor. Él no dice vino a mí la palabra del Señor. Él nos dice de cierto os digo. Él poseía una autoridad singular. No hablaba como un profeta común y corriente. Hermanos, una vez más, Jesús es superior. Así que tenemos ahí 7 argumentos. 1, los profetas comunican la palabra, pero Jesús es la palabra. 2, los profetas son siervos, pero Jesús es el Hijo. 3, los profetas son hombres, pero Jesucristo es el Dios hombre. 4, los profetas fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero Jesús es la imagen de Dios. 5, todos los profetas testificaron de Cristo. Sus vidas giraron en torno a Él. 6, el mayor profeta es Juan el Bautista, y Jesús es mayor que Juan el Bautista, porque Él es el mensajero enviado delante del rey. Juan dice que no es digno de desatar la correa del calzado del Señor. Juan no era la luz, sino que dio testimonio de la luz. Jesús era antes de Juan, porque era primero que él. Juan es el amigo del esposo, Jesús es el esposo. Y luego Juan dice, es necesario que Cristo crezca para que yo mengüe. Y número 7, todos los profetas dijeron, ¿verdad? Así dice el Señor, vino mi palabra del Señor, o frases por el estilo. Pero Jesús dice directamente, de cierto, yo os digo. Jesús es el profeta de profetas. Entonces, en primer lugar, hemos visto que Cristo es profeta. Es profeta por título. Ahí podemos pensar en Moisés, Deuteronomio 18. Es profeta por obra. Juan 17:8. Y también Él es el profeta
de profetas y ahí acabáis de ver 7 argumentos defendiendo esta idea. Ahora, vamos a regresar a un texto que citamos a principios de la clase. Número 2, la obra profética de Jesús. El texto que citamos antes es Juan 17:8 y aquí una vez más os pongo la cita en la pantalla. Las palabras que me diste, Padre, les he dado. Ahí está el oficio de profeta. Tú me diste palabras, yo les he dado. Cristo es profeta. Bueno, nuestro Señor desempeña su rol profético en ambos testamentos. Esto puede resultarnos un poco chocante, pero es así. Cristo también, el Espíritu de Cristo estaba obrando poderosamente en el Antiguo Testamento y hoy, en los días del Nuevo Testamento, hay más luz, pero está la obra profética de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Así que, ¿dónde podemos ver esta obra profética? Pues en 3 lugares. En primer lugar, tenemos la llamada revelación general. La revelación general. En Juan 1:9 está escrito que aquella luz verdadera es la que alumbra a todo hombre. Ahí Juan 1:9 no está hablando de que todos son salvos, no está diciendo esto. No está diciendo que Cristo ilumina a toda la raza humana con su salvación. No. Está hablando de Jesús como el mediador de la revelación general. En este sentido, la luz de Dios llega a todos los hombres, ¿verdad? Así que por medio de la creación visible y por medio de la conciencia invisible, Cristo, el Hijo de Dios, da testimonio de la existencia de Dios. Los seres humanos saben de forma intuitiva que Dios es. Pero lo que pasa con el ser humano es que atenta violentamente contra este conocimiento. ¿Por qué? Porque ama su injusticia. Y esto lo explica muy bien Pablo en Romanos 1. Y número 1, Cristo es el mediador de la revelación general. Ahora, número 2, hay además de la revelación general una revelación especial. Y en el Antiguo Testamento vemos como hay una revelación especial externa y luego número 3, interna. En cuanto a la externa, pues es el Espíritu de Cristo el que llena a los profetas para que prediquen su palabra. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:11, también si queréis apuntar al versículo 10, vendría bien apuntarlo, pero ese texto que antes cité, ¿no? Que los profetas, por el Espíritu de Cristo, anunciaban cosas venideras relacionadas con Jesús. Así que el Espíritu de Cristo estaba operando poderosamente a través de mensaje oral dado por los profetas. Y más allá de estos mensajes orales, tenemos los escritos canónicos, porque claro, no todas las profecías que dieron los siervos de Dios están registradas en la Biblia. Y en número 2 tenemos la Escritura. Y ahí podéis apuntar si queréis Hebreos 3, 7 al 11, Hebreos 10 del 15 al 17. Estos textos son importantes porque el autor de Hebreos dice que en realidad estos pasajes son del Espíritu Santo y en ambos casos está citando textos del Antiguo Testamento. En Hebreos 3 está citando el Salterio y en Hebreos 10 está citando Jeremías 31. Así que vemos claramente en el Antiguo Testamento que Cristo, su Espíritu, estaba inspirando la escritura canónica. Así que Cristo obra de forma especial a través de las predicaciones orales y a través de la escritura canónica. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Y más allá de esta obra externa de la revelación especial, tenemos en tercer lugar ahora la revelación especial interna, donde el Espíritu de Cristo abre los corazones para que la gente crea en el Mesías. Por ejemplo, he puesto como referencia Juan 8:56, donde Jesús dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿cómo vio Abraham el día de Cristo? Bueno, por medio de la fe. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, obró fe en Abraham. Abraham recibió una palabra de parte de Dios, una revelación especial externa, y luego el Espíritu de Cristo labró fe en Abraham para que creyese en aquella promesa. Y eso que pasa, si no tenemos fe dada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, la palabra de Dios no producirá fruto en nosotros. Así que Cristo en el Antiguo Testamento está dando a conocer la revelación general, la revelación especial, tanto externa como interna. Ahí vemos la obra profética de Cristo en el Nuevo Testamento. Y por supuesto ya en el Nuevo Testamento tenemos este ministerio de Cristo. Por ejemplo, si volvemos al texto inicial
Número uno, el ministerio terrenal de Jesús vemos, ¿no? Su obra profética. Y he puesto de nuevo Juan 17:8, que hemos leído ya 2 veces hoy. Y bueno, lo pongo por tercera vez. Jesús dice, las palabras que me diste, yo les he dado. Cristo es profeta. Él recibe palabras de parte de Dios y luego comunica este mensaje a otros. Jesús, en su ministerio terrenal, era profeta. Y luego, número 2, ahora Cristo nos ha dado también una revelación especial externa. Y aquí, esta revelación puede manifestarse a través de 2 modos. Número 1, la predicación oral. A Efesios 4, 11 al 12, Cristo establece que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos 5 ministerios tienen algo en común. Son ministerios de enseñanza de la palabra. Son personas que anuncian la palabra. Es que estas personas son usadas por Cristo para dar a conocer su palabra. Es que Cristo desempeña el papel de profeta a través de sus ministros ordenados. Por ejemplo, hoy, si tú vas a la iglesia un domingo y tu pastor está predicando fielmente la palabra de Dios, a través de su boca, Cristo está realizando su obra profética. No es que haya profetas en el sentido de Abraham, Jeremías, Habacuc, etc., pero si este hombre, si está siendo fiel a la palabra de Dios, está sirviendo como un heraldo de Cristo. Y Cristo el profeta está hablando por medio de sus mensajeros domingo tras domingo. Y luego, más allá de la predicación oral, tenemos la escritura canónica. Podéis apuntar si queréis 1 Timoteo 5:18, 2 de Pedro 3:16. Son 2 textos importantes porque revelan que incluso ya los documentos neotestamentarios son del Señor, ¿cierto? 1 Timoteo 5:18 cita un texto de Lucas, donde está escrito que el obrero es digno de su salario. 2 de Pedro 3:16 se refiere a los escritos de Pablo como escrituras. Ahí vemos que el Espíritu de Cristo ya en el Nuevo Testamento estaba dando escritura canónica. Y esta escritura es una labor profética del Señor Jesús. Y luego, en tercer lugar, al igual que en el Antiguo Testamento, más allá de esta revelación especial externa, a través de la predicación oral y la escritura, tenemos número 3, la revelación especial interna. Ya que Cristo es quien abre el corazón. El Espíritu de Cristo nos da entendimiento en la palabra. Lucas 24:45 se lee, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Veis? Entonces hay un enlace entre la revelación especial externa e interna. Cristo abre el entendimiento del corazón para que podamos estar atentos al mensaje que recibimos desde afuera. Por ejemplo, hoy mismo yo os estoy enseñando la palabra de Dios y a través, ¿no?, del alumbramiento del Espíritu de Cristo en vuestros corazones, a través de la iluminación, sois capaces de entender lo que os estoy enseñando. Tiene sentido. Me estáis diciendo amén al estudio de hoy porque tenéis luz de parte del Espíritu Santo. Así que en la luz del Señor vemos su luz, ¿verdad? Tenemos esta luz interna que nos permite ver la luz externa de Dios. Bueno, entonces en cuanto al segundo punto de la clase, hemos visto que Cristo es profeta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está la revelación general, la revelación especial externa y la interna. Y en el Nuevo Testamento tenemos el ministerio terrenal de Jesús y luego la revelación especial externa e interna. Y lo que vamos a hacer para acabar hoy es comentaros rápidamente algunas bendiciones que recibimos en virtud de ese rol, ese oficio profético del Señor Jesús. Voy a nombraros 4 privilegios, 4 bendiciones que hemos recibido. Y bueno, espero que estos puntos sirvan de estímulo a la hora de tú agradecerte al Señor por su obra en ti. Ok, 4 privilegios que recibimos de parte de nuestro profeta Jesús. En primer lugar, como iglesia hemos recibido la bendición de la revelación general. Hemos dicho en Juan 1:9, Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Gracias a la obra de Cristo en la creación, podemos nosotros conocer a Dios. No de forma especial, pero sí de forma general. Y cuando yo estudio la creación y veo mi conciencia, llego a la conclusión de que tiene que haber un Dios fuerte detrás de todo, un Dios sabio que ha ordenado, diseñado todas las cosas. Y ya que tengo una voz moral, una conciencia, llego a la conclusión de que Dios debe ser bueno, ¿verdad? Un Dios justo, preocupado por
el bien y el mal. Así que en primer lugar damos gracias a Cristo por su rol profético, porque tenemos uno, la revelación general. Número 2, también damos gracias a Cristo, porque ya que es profeta, hemos recibido en él la revelación especial. Primero de Juan 2, 20 y 22 hablan ahí de la unción que hemos recibido, que nos enseña todas las cosas. Es una referencia al Espíritu Santo. Nos está hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu nos da la unción y así podemos conocer todas las cosas. Podemos entender y abrazar las verdades espirituales. Por ejemplo, esta clase de hoy de nuevo, ¿no? Número 3, como profetas, como pueblo profético de Cristo, hemos recibido la bendición de, número 3, poder evangelizar. Hechos 1:8, texto muy famoso, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que como miembro del pueblo profético de Dios, tú has recibido la bendición de poder ser profeta. Tú ahora puedes compartir la palabra. De nuevo, no eres Elías, no eres Ezequiel, pero tú sí desempeñas la función de profeta cuando anuncias la palabra de Dios a la gente. Tú recibes palabras de parte de Dios en su escritura, a través de la predicación de la iglesia local, y tú compartes esas palabras con otras personas. Y al evangelizar, a predicar la palabra a otros, estás actuando, comportándote como un profeta del Señor. Y luego, número 4, más allá de la esfera de los incrédulos, cuando tú ya hablas con otro creyente, también has recibido la bendición de poder edificar a otros a través de tus palabras, porque Colosenses 3:16 manda que los hermanos abunden en la palabra de Dios, que canten himnos, salmos, cánticos espirituales, que siempre estén hablando de la palabra, que more en abundancia en todos vosotros. Y esta es la idea. Tú ahora como creyente, ya que eres profeta, con P minúscula, ya que eres un profeta, tú ahora en tu lengua puedes compartir la palabra de Dios con otros creyentes para su edificación y para la gloria de Dios. Aquí tenéis 4 bendiciones generales que recibimos gracias al oficio profético de Jesús. 1, revelación general. 2, revelación especial. 3, la bendición de poder evangelizar. Y 4, la bendición de poder edificar a otros. Así que, bueno, hermanos, debemos dar gracias a Dios por nuestro gran profeta, el Señor Jesucristo, el profeta de profetas. Y si el Señor quiere, la semana que viene volveremos a estudiar este tema de la cristología, enfocándonos en el papel de Cristo como Rey. Así que si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Abrazos para todos, en el nombre de nuestro profeta de profetas, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Ánimo, adelante, soli Deo Gloria. Hasta luego.